Ahora y a continuación, como final del día de hoy, vamos a tener una conferencia denominada Audit Analytics, el reto de transformar la auditoría interna, por Rafael Pérez. Así que bueno, le vamos a invitar a Rafael que prenda su cámara y su audio. Rafael es egresado de la Universidad de Zulia, del Zulia, de Venezuela, en el año 2001. Es titulado como licenciado en Contaduría Pública y luego, en el 2009, es acreditado como CISA. Ha desempeñado funciones como auditor externo en las firmas de Deloitte y Ernst Young en los años 2004 al 2010, y luego como auditor interno en diferentes instituciones de los sectores de banca, finanzas, seguros, consumo masivo y organismos multilaterales, en donde ha elaborado revisiones y asesorías en la elaboración de lineamientos que permiten mejorar el control interno y la gestión de los procesos en tecnologías de la información. Adicionalmente, ha diseñado e implementado procesos de análisis de datos y auditoría continua, logrando con ello mejorar el desempeño de los equipos de auditoría interna en instituciones bancarias y organismos multilaterales. Bienvenido, Rafael, y en nombre de ISACA Iberoamérica, te vamos a dejar ahora para que nos deleites con tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ponencia Audit Analytics, el reto para transformar auditoría interna. Esta ponencia está, digamos, está realizada, la elaboré para mostrar un tema del que ya muchos hemos escuchado en la parte del análisis de datos, para lo que es la toma de decisiones de negocios, el poder hacer los estudios científicos, pero también lo hemos escuchado en la parte de auditoría interna. Y en América Latina se ha presentado mucho el reto de cómo incorporar el análisis de datos, o lo que conocemos también Audit Analytics, cómo incorporarlo al proceso de auditoría interna para poderla transformar y poder entregar valor. Para poder llevar a cabo, todos conocemos que nuestro trabajo parte siempre de la estrategia corporativa. Para que nuestras organizaciones puedan llevar a cabo esa estrategia, necesitamos acciones, necesitamos planes. Y muchas de ellas surgen de decisiones que se toman en función a información. Y esa información solamente la podemos obtener cuando hacemos las preguntas clave. Esas preguntas que nosotros como auditores hacemos y que nadie más en la organización hace. Es de ahí de donde surge el concepto de Audit Analytics, que según el Instituto de Contadores Públicos Certificados de Estados Unidos, la ICPA, lo define como el arte y la ciencia de descubrir y analizar patrones, anomalías y otra información útil que sirva para la auditoría, para modelar información, analizarla, visualizarla y poder planificar, realizar una auditoría e incluso poder emitir un dictamen de auditoría. Audit Analytics no es un tema nuevo. De hecho, en el año 2017, solamente el 7% de las empresas las utilizaba para todas sus auditorías. En algunas auditorías, solamente el 35% de las empresas y casi de la mitad de las organizaciones no utilizaba el análisis de datos como parte de sus procedimientos de auditoría. Esta situación mejora un poco en el 2008, donde ya el 26% de las empresas ya tienen una función establecida de análisis de datos, y en el 2019 pasamos de que del 26% de las organizaciones, ya 3 de cada 10 utilizaban el análisis de datos
para identificar todos los riesgos emergentes y atípicos de la organización. Empezamos de que solamente el 7%, ahora utilizaban análisis de datos en todas sus auditorías, ahora en el año 2019, 3 de cada 10 la usaban no solamente para pruebas de análisis de datos, sino también para identificar riesgos emergentes. Ha sido un cambio, todo ha ido en mejora, pero digamos, esto es en temas a nivel mundial. Pero en América Latina todavía se presentan estos atrasos. A pesar de que no se utilizan, muchos que también desconocemos cuáles los beneficios que trae el uso de análisis de datos. Por lo menos nos ayuda a seleccionar una muestra, hacer una selección estadísticas de muestra. Podemos hacer búsquedas de pagos, facturas, órdenes de compra, elementos duplicados. Podemos probar actividad de cuentas por cobrar, hacer conciliaciones bancarias con los dispositivos de puntos de ventas o datáfonos, como los conocen aquí en Colombia. Hacer pruebas detalladas de ingreso, lo que llamamos las pruebas de 3 vías, de pedido, factura y despacho. Hacer verificar flujo de aprobaciones de transacciones, hacer pruebas de asientos contables, revisiones detalladas de facturas de proveedores, e incluso visualización y presentación de observaciones de hallazgos de manera más precisa a las partes interesadas. Con todos estos beneficios y viendo cómo ha ido evolucionando el uso de análisis de datos, nos preguntamos por qué, sobre todo en América Latina, por qué, si esto tiene tantos beneficios, si esto ha crecido en otras partes del mundo, por qué en América Latina cuesta incorporar esta función. Y es aquí donde nos hacemos, donde el propósito de esta presentación, tratar de responder esta pregunta: ¿por qué es tan difícil o por qué es un reto para auditoría interna implementar una iniciativa de análisis de datos? Vamos a comenzar con la primera parte, la primera parte de este reto. Entender cómo se gestiona la función de auditoría interna y ver dónde encaja el análisis de datos. Para ello voy a tomar el modelo de la cadena de valor de auditoría interna, donde la entrega de valor que hace auditoría interna se divide en 6 procesos, comenzando por el primero, el más clave y el más importante de todos: alineación estratégica, ver gestión y monitoreo de riesgo, eficiencia operativa, calidad y cumplimiento, gestión y gobierno financiero y la capacidad de respuesta. El proceso de análisis de datos, ¿cómo encaja en esto? ¿Cómo podemos gestionar la función de análisis de datos dentro de este proceso? Muy sencillo. Parte de la alineación estratégica, de ver cuáles son los análisis importantes, qué es lo más importante para el negocio, para llevar a cabo su estrategia organizacional, y en función a eso, auditoría interna desarrolla sus procesos de análisis de datos, o los puede desarrollar para apoyar todo lo que es la gestión del riesgo, la eficiencia operativa, calidad y cumplimiento y los demás procesos. Pero también entender esto lo vemos como que es un proceso que no se queda solamente en la visión tradicional de que análisis de datos es solamente una prueba de auditoría, o de que análisis de datos es solamente para poder cargar rápido el balance en la computadora o poder hacer rápidamente un muestreo. Este análisis de datos o Audit Analytics encaja en la función de auditoría interna para poder apoyar todos estos procesos. Pero no solamente eso. Muchas veces las organizaciones queremos ir mucho más allá sin tener todavía esta función de Audit Analytics implementada. ¿A qué me refiero con ir más allá? Que así como partiendo de esa alineación estratégica, auditoría interna define la función de análisis de datos, también puede definir las otras funciones que se apoyan en análisis de datos, que estas son auditoría continua, automatización robótica de procesos, RPA,
Y por último, que digamos como que la gran meta de todos los procesos donde se involucra el análisis de datos, que es el monitoreo continuo. Esta figura, esta manera de cómo entender cómo el análisis de datos se integra dentro de todos estos procesos y de cómo es una pieza clave y fundamental, es el primer reto que tiene auditoría interna. Y no estamos tan lejos de la realidad al decirlo, porque recientemente en un informe de la encuesta de capacidades y necesidades que realizó Protiviti en el año 2020, las 4 mayores necesidades de los departamentos de auditoría interna se dividen en la automatización robótica de procesos, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina, minería de datos y procesos, y por último, el análisis avanzado de datos. Prácticamente, al entender cómo la parte de análisis de datos se integra dentro de la función de auditoría interna, más allá de hacer una que otra prueba de auditoría para poder abarcar más información o poderla hacer más rápido, vemos que eso también conlleva una serie de necesidades que si queremos implementar auditoría continua o monitoreo continuo, tenemos que retroceder un poco y empezar por el componente clave y más básico, que es el análisis de datos. Vamos con la siguiente dificultad, la definición de valor. Un concepto que hemos visto recientemente cuando surgieron las metodologías de auditoría ágil. Y que nos encontramos que muchos departamentos de auditoría interna no pueden o a veces no saben definir el valor que aportan con su trabajo. Entonces encontramos que a las auditorías se hacen o no se hacen dependiendo del saldo de una cuenta contable. Y entonces eso nos lleva a una realidad que también está presente en la profesión, por lo menos la que he podido ver en los cursos cuando he dictado cursos, que el auditor no ve más allá del balance de resultados, y entonces con esa visión tan limitada, él puede tener una auditoría que pueda aportar mucho valor al negocio enfrente, y esa auditoría la descarta porque sencillamente dice, es que la cuenta asociada no es material o la cuenta asociada no es importante. No estamos hablando a nivel de números, estamos hablando de a nivel estratégico. Esas auditorías pueden aportar valor, que no necesariamente tiene que ser financiero. La tercera dificultad o el tercer reto que nos encontramos con el que se encuentra auditoría interna al momento de implementar análisis de datos es el tema de la gestión de proyectos. Porque hay muchos libros, incluso se ha visto en libros, hay blogs, hay sitios web donde se enseñan técnicas de análisis de datos donde explican un proceso muy sencillo, pero cuando lo llevamos a auditoría, el proceso ya deja de ser sencillo. Normalmente se describe un proceso de 5 etapas, pero en auditoría interna, cuando implementamos este tipo de proyectos, estos proyectos constan de 3 fases y cada fase 6 etapas, totalizando 18 etapas en total. Y muchas veces el no tener la visión de esas 18 etapas es lo que hace que estos procesos sean difíciles de gestionar y también difíciles de llevar a cabo. En una primera etapa, que sería la inicial, comenzamos como toda auditoría, un entendimiento del negocio, una comprensión de todo el proceso, identificamos los riesgos, vemos cómo son formulamos los escenarios de prueba, vemos qué es lo que queremos probar y ahí hacemos la formulación de esas preguntas clave que nos van a dar la información para tomar decisiones. Y a partir de allí vemos cuáles son los datos que vamos a extraer de los sistemas. Después tenemos una etapa intermedia donde definimos cuál es el modelo de datos, hacemos la extracción, aplicamos todas las técnicas,
elaboramos las gráficas, automatizamos las pruebas para que no dependan de una persona y después hacemos un proceso de refinación para hacer esos pequeños ajustes para que las pruebas den los resultados acertados y no hayan tantos falsos positivos ni falsos negativos. Y por último, en una etapa final, nos encontramos con la distribución de los resultados a las partes interesadas, hacemos la toma de decisiones, hacemos todo el seguimiento de todas las excepciones que pudiésemos encontrar y por último termina en el proceso de una ejecución continua de ese análisis que después pasa a convertirse en lo que llamamos la auditoría continua y posteriormente el monitoreo continuo. Estas 18 etapas es lo que compone las etapas de un proyecto de análisis de datos en auditoría. Todas estas 18 etapas nos encontramos también con otra pequeña realidad, y es que de 18 etapas, 4 se llevan el 60 y el 80% del esfuerzo para hacer este proceso. Y están justamente en la etapa intermedia, donde definimos el modelo, extraemos los datos, hacemos la aplicación de las técnicas de análisis y después hacemos la refinación, donde en ese momento identificamos cualquier anomalía, bien sea por un error de dedo, cuando se hizo la introducción de los datos del sistema, en el sistema de donde estamos extrayendo la información, o sencillamente porque a mitad de periodo hubo un cambio de reglas de negocio y entonces eso nos está afectando todos los resultados que estamos realizando. Muchas veces cuando se hacen estos procesos de análisis, también no se toma en cuenta la realidad de la información, la realidad de los datos. Y es por eso que se lleva muchísimo tiempo y a veces puede hacer que los directores de auditoría interna se pregunten por qué el trabajo se tarda tanto. Y es precisamente porque hay una gran diferencia entre cómo esperamos encontrar la información y cuáles son los datos que están en el mundo real, en las bases de datos corporativas. En un proyecto que realicé, se trató de enlazar la información de reportes de gastos de viaje con la información de la contabilidad. No había un campo clave que nos permitiera relacionar un reporte con un asiento contable. Cuando se trató de extraer la información de la descripción de los asientos, nos encontramos con 8 maneras de registrar un reporte de gastos de viaje en la contabilidad. Entonces, esa limitación es lo que nos permite, es uno de los primeros retos que hay que tener claro. O sea, en un proyecto, cuando empezamos a hacer el análisis de datos en auditoría, hay que tener claro de que que los datos van a depender, la calidad de esos datos van a depender de las personas o las personas que introdujeron esa información, o de las interfaces y de la manera como esas interfaces estuvieron configuradas en su momento. Tenemos también las dificultades de análisis de datos en la parte de talento y de recursos humanos. Y también va atado al punto anterior de cómo es el proceso. Muchas veces creemos que saber detectar esos puntos, esa falta de calidad de la información, el saber relacionar una tabla con otra, o una base de datos con otra, o saber en qué bases de datos están la información que auditoría interna necesita o que el auditor necesita para hacer, los hace prácticamente una persona totalmente diferente, ya una persona especial ya diferente del reto. Entonces, creemos que los integrantes de los equipos de análisis de datos son magos, son hechiceros que hacen hablar a los sistemas,
creemos que son personas especiales que le dicen, no, no importa, necesitamos hacer una prueba, no, no importa, díganle a fulano, a sutano o a mengano que ellos hacen magia y hacen hablar a los sistemas. Cuando en realidad no son, sencillamente son personas que tienen habilidades, tienen un talento, y es un talento que actualmente es muy escaso. La realidad del talento en este tipo de proyectos es que hay una escasez general de talento en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades y en cuanto a experiencia para el análisis de datos. Sí, pueden ser personas que al ver un balance, unos estados financieros, pueden decir, es que pueden decir, así a vuelo de pájaro, decir, en esta cuenta y en esta cuenta hay un problema, investiguen. Y efectivamente después, más adelante, en una de esas 3 cuentas consiguen un problema. Lo he visto con socios de firma experimentados. Pero en el caso de análisis de datos, el poder ver una tabla de datos y poder identificar patrones, eso es una habilidad que muy pocas personas tienen. Y conseguir ese tipo de personal para poderlo incorporar al equipo de auditoría, en verdad que eso a veces cuesta muchísimo. Y de hecho es normal que se abran vacantes para análisis de datos y esas vacantes estén desiertas por mucho tiempo. Eso también nos lleva a que, pero ¿qué pasa nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con los científicos de datos y los analistas de datos que sí hay? Sencillamente no tienen una motivación para iniciar una carrera en auditoría. Sí, son científicos, son analistas, conocen las herramientas, conocen el software, conocen todo, conocen los algoritmos, conocen la matemática que se necesita. Y sí, es un conocimiento muy grande, muy vasto, que hay que tener para poder llamarse científicos y analistas de datos. O sea, por lo menos personalmente lo digo, o sea, se necesita conocimiento de matemática de matrices, por ejemplo, y no solamente sumar, restar y multiplicar matrices, se necesita calcular inversa, calcular una pseudo inversa, calcular métodos de descomposición de matrices, poder saber cuándo una matriz es ortogonal, o sea, todos esos conceptos que muchas veces, en algunos casos, en muchos casos se ven solamente en las carreras de ingeniería y en las carreras de matemática, contadores y más que en contaduría pública y administradores y en las demás carreras que participan dentro de auditoría interna no lo mencionan. Entonces, esos conocimientos que son necesarios para saber cuándo un algoritmo aplica o cuándo no, eso solamente lo tienen los científicos y los analistas de datos. Y actualmente, sencillamente, ellos no tienen una motivación. Y aparte también, que nos lleva al otro punto, que hay un desconocimiento de los perfiles que deben cubrir los integrantes de un equipo de Audit Analytics. Este desconocimiento nos lleva está enlazada con la siguiente realidad que tenemos. Hay una falsa creencia de que un único auditor puede implementar soluciones de análisis de datos, ejecutar auditorías financieras y de TI, y hacerlo todo al mismo tiempo y todo el tiempo entregar análisis, proyectos de análisis de datos y auditorías a la vez, todo al mismo tiempo. Entonces, el creer que todo lo hace una sola persona también es una dificultad porque contratas a la persona y entonces después la persona al poco tiempo se va porque sencillamente no puede con la carga. Este desconocimiento de estos perfiles de trabajo es también una dificultad que se puede superar entendiendo que se necesitan 5 perfiles. Lo que llamó el Dream Team de Audit Analytics está formado por 5 perfiles a los que llamamos el destilador, el explorador, el artista, el programador y el campeón. Todos los proyectos de análisis de datos van a necesitar del rol o del perfil destilador. ¿Por qué? Porque es la persona que conoce las bases de datos,
sabe qué base de datos conectarse, cuáles tablas va a necesitar, qué campos va a necesitar para hacer un análisis. Y se encarga, y no solamente eso, lo puede hacer sin tener la necesidad de recurrir a un diccionario de datos o necesitar la documentación de la base de datos del sistema que está analizando. Tenemos después el explorador, que es el matemático del equipo, es el que puede formular las preguntas que nadie más hace, así como lo hacemos nosotros los auditores. Un matemático que conoce las fórmulas, conoce los algoritmos, conoce el método de cálculo, puede saber cómo detectar, cómo visualizar, cómo plantear la información de distintas maneras que nos permiten mejorar y ampliar el alcance de los análisis que estamos haciendo. Después tenemos el artista. Es un perfil que sin él muchos de los proyectos de análisis de datos están fallando, están fracasando o fracasan. ¿Por qué? Porque el artista es el que vende. Es la persona que sabe tomar los números, conoce las matemáticas de donde esos números salieron, y él ya de una vez sabe qué diseño de gráfico, qué color, qué figuras, cómo relacionar los gráficos, cómo plantearlos para que vender ese resultado que quiere a vendérselo y que lo compren las partes interesadas. Después tenemos el programador, que es el que convierte esa prueba de auditoría que inicialmente comenzó como Excel o como un macro de Excel, toma esa prueba y la convierte en un proceso a gran escala y conoce todos los lenguajes de programación, o por lo menos los más utilizados dentro de lo que es el análisis, lo que se refiere a la profesión de análisis de datos. Y por último, si no menos importante, tenemos al campeón, que es el que hace de enlace entre el equipo de auditoría y la organización. Es el que cree en las decisiones que se toman basadas en datos, pero también confía en la experiencia de los veteranos de la organización. Son con estos dos últimos perfiles, con los que se convierte un proyecto de análisis de datos en un sistema de auditoría continua y en un sistema y posteriormente en monitoreo continuo. Un auditor puede tener varios perfiles. Puede tener 2 perfiles, puede tener 3 perfiles, puede tener características sueltas de todo, pero no puede tener los 5 perfiles a la vez. Y eso es una realidad que hasta los profesionales de recursos humanos, los reclutadores, lo conocen. También en paralelo a lo que es auditoría el personal, lo que sería las dificultades de personal, tenemos dificultades en cuanto a herramientas y recursos tecnológicos. Porque la cantidad de herramientas y de software que se utiliza es tan vasta que a veces los equipos de auditoría, cuando están evaluando herramientas, no saben qué seleccionar, no saben qué escoger. Una muestra de todas las herramientas que están disponibles para análisis básico, avanzado, lo que es visualización de resultados, documentación, porque sí, hay herramientas para documentación que pueden utilizarse para documentar pruebas de auditoría. Hay herramientas de automatización y para almacenamiento. Tenemos todas estas. Siendo Excel y Access, junto con ACL, Arbutus y IDEA, las herramientas que más se conocen en el mundo de auditoría para hacer análisis de datos. Pero también tenemos a Yamovi, que permite hacer análisis estadístico de una manera muy sencilla. Tenemos R y Python, que sirven para hacer con los que se hacen los programas y los análisis de datos más comúnmente hoy en día. Tenemos Octave, que es la versión gratuita de MATLAB, y permite hacer análisis matemático. Tenemos también las herramientas de Power BI, Tableau y Qlik para hacer las visualizaciones de los resultados. En cuanto a documentación, tenemos la herramienta Markdown y los cuadernos Jupyter. Estas herramientas permiten, o sea, si bien se necesita hacer un programa, al momento de ejecutarlo, ellos pueden generar un documento PDF, un documento HTML o un documento de Word,
donde está todo el resultado y se hace y genera una documentación completa de la ejecución paso a paso del programa o del análisis que se está haciendo. En cuanto a automatización de los análisis, tenemos la herramienta Nime y Alteryx, que son herramientas que visualmente permiten hacer las extracciones de datos, incluso hacer los análisis. Tenemos R y Python también, con el que se puede, que combinado con SQL Server y otras herramientas de bases de datos, se pueden hacer procesos de análisis de datos directamente en una base de datos. Tenemos el C# de .NET, con el que también hay librerías que permiten automatizar análisis e incluso combinar C# con Python y con R. O sea, la cantidad de herramientas que hay es tan vasta que de verdad, o sea, muchas veces los equipos de auditoría no saben qué escoger. Y a veces quedan como que, ¿cómo decir? Que quieren que alguien que alguien más les diga qué herramienta o qué análisis pueden ejecutar. Más adelante les voy a decir cómo pueden superar esa dificultad que pueden tener. Pero con toda esta gran cantidad de herramientas, de verdad, por la parte tecnológica, no hay, digamos, la limitación más allá de saber qué herramienta ejecutar, qué herramienta seleccionar y cómo utilizarla. Por último, tenemos las limitaciones financieras. Siempre vamos a tener ese tipo de limitaciones en todos los departamentos de auditoría. Y casi siempre todas ellas se van a referir a costos de entrenamiento y capacitación, costos de reclutamiento, el licenciamiento de software, cuando son herramientas si son herramientas que no son gratuitas, por ejemplo, o los costos de adquisición del hardware, cuando se necesitan equipos de servidores o se necesitan sistemas de almacenamiento para las bases de datos que se van a utilizar, o los costos de consultoría, cuando no se tiene el personal, no se tiene el recurso humano, no se tiene el conocimiento, y entonces auditoría interna decide tercerizar todo el proceso de análisis de datos, tercerizarlo en un consultor que es el encargado que va a ser como que el encargado de levantar todo el proceso de análisis de datos y dejar las bases sentadas para que ese proyecto pueda crecer a las otras modalidades de auditoría continua, automatización de procesos y el monitoreo continuo. También hay que entender que estos proyectos toman tiempo y pueden tardar de acuerdo a la revista de contabilidad del Instituto Americano de Contadores Públicos, puede tardar hasta 3 años en pagar lo que costó el proyecto. O sea, no va a ser una solución. Estas soluciones normalmente empiezan por algo muy pequeño, por una auditoría, y terminan convirtiéndose en grandes monstruos. Pero entendiendo esto de que no es un proyecto de resultados inmediatos, sino más a mediano plazo, y es normal que entender eso, es normal ya poder, digamos, sincerar las expectativas que se tienen. El primer año siempre va a ser el año en el que más horas se van a incurrir. Si es un departamento de auditoría en el que están viendo que es un proyecto que están empezando y llevan control de horas invertidas, es normal el primer año que ese proyecto se lleve más horas que todas las auditorías juntas. Y no hay que molestarse porque es un proyecto que, como les dije al principio, 60 al 80% del proyecto, del esfuerzo del proyecto, se necesita nada más para la extracción, el análisis, la limpieza de los datos, la refinación de los datos, la extracción, el análisis, todo eso. Entonces, es normal que esto en el primer año siempre ocurra. En el segundo año, ya la cantidad de horas invertidas en el proyecto ya empiezan a ser menores, pero también las demás horas
en la medida que esos resultados de esos procesos de análisis de datos se empiezan a incorporar en las otras auditorías, el tiempo de las otras auditorías también empieza a disminuir, empiezan a salir más rápido, porque ya entonces ya no estamos dependiendo de un proceso manual, sino ya de un proceso más automatizado, orientado a hacer las evaluaciones necesarias en las auditorías que tiene el departamento. Ya en el tercer año, con una función de una iniciativa de Analytics ya establecida, ya sencillamente todas las auditorías, ya se pueden hacer más auditorías con la misma cantidad de recursos, porque las evaluaciones ya se hacen muchísimo más rápido, las extracciones de datos ya están definidas, las pruebas ya están definidas, y sencillamente incluso ya a partir del cuarto año, ya el proyecto de análisis de datos solamente lo que necesita son ajustes, porque ya prácticamente todo el departamento de auditoría está haciendo su trabajo en función a la información. Este aspecto también es importante entenderlo para poder sincerar las expectativas y poder estar claros de que estos proyectos llevan tiempo, pero cuando ya están establecidos las ventajas que le dan al equipo de auditoría interna y al departamento de auditoría interna son muchísimo mayores que las que expliqué en una de las láminas anteriores. Recomendaciones. Hablamos de la parte de todo lo que eran las dificultades, qué retos se tenía, cuáles eran las realidades que se encontraba el análisis de datos en auditoría interna. Y cómo ahora vamos a ver qué recomendaciones hay para que estos departamentos de auditoría interna puedan superar todas estas dificultades. La primera, el punto de inicio, la estrategia. Siempre partan de la estrategia de la organización. Y auditoría interna tiene que tener una alineación estratégica con esos objetivos estratégicos que la organización tiene. Auditoría interna tiene que auditar o preocuparse más por auditar lo que es importante para el negocio, cuáles son los riesgos que puede afectar el negocio, que puede afectar que el negocio no alcance sus objetivos que se plantearon. No todo va a poderse auditar al inicio, pero sí hay que ver cuáles son esos procesos prioritarios que la organización considera prioritarios, y por ahí puede empezar. Definamos el valor de las auditorías y usarlo para vender estos resultados. Así como les dije, comencemos por identificar qué es lo importante, qué es lo prioritario para la estrategia del negocio. Después, en función a eso, como auditores, ¿qué soluciones podemos ofrecer? Hagamos una lista. Estos son los problemas que tiene el negocio. Que estos son los problemas, las preocupaciones, los temas de interés que tienen las partes interesadas, los dueños del proceso. Ok, como auditores, ¿qué soluciones podemos ofrecer? Si en el momento no sabemos cuál es la definición de valor, la propuesta de valor que vamos a hacer para esas auditorías, bueno, no partamos entonces de una propuesta de valor, partamos de las soluciones que como auditores vamos a darle a esos problemas, a esas preocupaciones y a esos temas de interés que tienen las partes interesadas y la organización. Y después, al final de la auditoría, con esas soluciones que aportamos, ahí podremos identificar el valor que esa auditoría generó. Muchas veces, no necesariamente va a ser un impacto en una cuenta contable, como les dije al principio. Esas soluciones las vamos a ver en un cambio de cultura corporativa, en mejoras en la calidad del servicio prestado, en menos quejas de clientes. Todo eso, van a haber muchísimas cosas por donde vamos a ver los resultados que esa auditoría aportó. También es importante llevar métricas. Y estos proyectos, así como si llevan tiempo, cuando implementamos métricas, es más fácil
ver el camino recorrido. Un ejemplo esto es un ejemplo que se plantea. Una iniciativa de análisis de datos permitió reducir en 10.000 horas el esfuerzo de auditoría mediante el uso de procesos automatizados para verificar el 100% de las transacciones de ingreso. Disminuir esa cantidad de horas porque implementaste un proceso de análisis de datos es una métrica que vende este proyecto, que puede vender este proyecto en cualquier organización. Y adicionalmente, detectar y ahorrar una cantidad de dinero en pagos incorrectos de comisiones y esquemas de fraude que no hubiese sido posible detectarlas con procesos manuales, unas métricas así, es imposible decir que un proyecto de análisis de datos no sirve. Y es por eso que cuando lleven esos proyectos, implementen métricas, vean cuántas horas están denuyendo. Obviamente, considerando el primer año siempre se va a llevar la más cantidad de horas este proyecto, pero en cuántas horas después esas auditorías rutinarias se han disminuido, cuántas auditorías adicionales pueden hacer con la misma cantidad de recursos, si están haciendo auditorías en cuanto a pagos a proveedores o sobre cuentas de gastos, que donde hacen esos procesos de análisis de datos, llevar este tipo de métricas es lo que hace que estos proyectos sean más fáciles de identificar. Okay, disculpen. Si no sabe por dónde comenzar, que si bien ya le dije que empiecen siempre desde la estrategia de la auditoría, de la estrategia de la organización, perdón, pero no saben, cuando ya tienen todo eso identificado, no saben por dónde empezar, comiencen por algo pequeño. Al igual que el esquema de auditorías ágiles que dicen, empiece implementando auditorías ágiles. Con una auditoría piloto, empiecen a hacer el análisis de datos de auditoría, los Audit Analytics, con un proyecto piloto. Y aprovechenlo para identificar todos los repositorios de datos y todos los requerimientos de acceso lógico. Muy importante, porque este es un punto que voy a tocar, que este es un punto que muchas veces las empresas que tienen análisis de datos se olvidan. Y de hecho lo van a apoyar muchos profesionales ahorita de ciberseguridad, de los que han hecho las exposiciones anteriores. Y una vez que tengamos, continuando, y una vez que tengamos esos repositorios de datos y esas tablas, esas bases de datos, esos campos necesarios, que los tengamos identificados, relacionémoslo con todos los riesgos que tenemos que evaluar. Y así podemos ir evaluando, planificando los siguientes proyectos de análisis de datos que vamos a implementar como parte de esta iniciativa de Audit Analytics que queremos incorporar en auditoría interna. Muchas veces, si no saben cómo relacionarlo, muy sencillo, apóyense con el equipo de tecnología, siéntense con las personas de los procesos de negocio, identifiquen qué información necesitan, cuáles son los campos en pantalla donde se guarda esa información y después dónde se almacena esa información con los equipos de tecnología. Trabaje de la mano con recursos humanos para captar talentos. Señores, a veces esto es un punto en donde muchas veces los departamentos de auditoría interna no están claros y no lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque así como muchas veces me he encontrado con personas que dicen que son directores de auditoría interna y se refieren a su equipo diciendo es que yo no les doy capacitación o yo no quiero una herramienta porque ese equipo no tiene la capacidad o no tiene el nivel. O sea, fortalece tu equipo, establece un plan de carrera, trabaja con recursos humanos para ver cuáles son los planes de carrera para que desarrolles el personal que ya posees. También, antes de publicar una vacante, verifica que estos requisitos estén acordes con la realidad, incluyendo los requisitos de certificaciones. Estuve buscando, para cuando estuve preparando esta presentación, estuve buscando una foto que me pasaron por WhatsApp, donde estaban pidiendo a un auditor de sistemas recién graduado, con máximo un año de experiencia y certificación CISA. O sea, no un perfil
que no era congruente. Sabemos que para hacer un CISA necesita 5 años de experiencia, pero la vacante estaba publicada. Pedían un CISA sin ni siquiera un año de experiencia. Esas cosas es lo que te dejan también, no solamente queda mal para quienes conocemos los requisitos de las certificaciones profesionales, dejan no solamente mal al Departamento de Recursos Humanos, sino que dejan en evidencia una falta de comunicación, una falta de colaboración entre Recursos Humanos y el Departamento de Auditoría Interna. Y además también que hay mucha competencia para captar científicos y analistas de datos. Lo consiguen primero los bancos y las grandes empresas son los que lo pueden conseguir más rápidamente. Amazon, empresas como Amazon o poner Falabella pueden conseguir rápidamente un científico de datos antes que un departamento de auditoría interna. Y esa competencia, créanme que es feroz para poder conseguir esos profesionales. Automaticemos las evaluaciones de riesgo y las pruebas rutinarias en función a prioridades. Muchas veces queremos hacer, ya tenemos las evaluaciones, tenemos todos los elementos, pero entonces empezamos a veces por lo que menos prioridad tiene para el negocio. Entonces, esas automatizaciones es sentarse a ver qué podemos automatizar, qué pruebas podemos hacer. Para eso podemos empezar por varios aspectos. Implementemos indicadores claves de riesgo para poder agilizar la planificación de la auditoría. Muchas veces el proceso de planificación de auditoría que lo hacemos una vez al año, ahora se está hablando de hacerlo 3 veces al año, pero entonces el tiempo que están los auditores internos haciendo ese proceso de planificación, muchas veces ese esfuerzo requerido no ayuda. Entonces, implementar unos indicadores claves de riesgo puede ayudar a agilizar ese proceso de planificación para saber qué es lo que podemos auditar y qué podemos automatizar. También podemos ver qué pruebas rutinarias hay. Se hacen pruebas de conteo de inventario, prueba de 3 vías, de pedido, facturación y despacho, se hacen todo el tiempo. Bueno, dejemos esos procesos a eso lo haga un proceso automático y que cuando se consiguen las inconsistencias se envíen los correos electrónicos a los auditores para que hagan esa verificación. En uno de los bancos, por lo menos en uno de los bancos donde yo laboré, ellos tenía un proceso de auditoría automática de todos los pases de efectivo que habían entre el cajero de la agencia del banco y la bóveda bancaria. Y cuando esos pases de efectivo quedaba un paso, por decir, en el aire, que no fue recibido por ninguna de las dos partes, entonces ahí mismo ya los auditores recibían un correo electrónico en la mañana y ya sabían que ese día en la tarde tenían que ir a esa agencia bancaria a averiguar qué fue lo que pasó. Y eso, un proceso sumamente rápido y que ya no, diariamente, que antes tenían que, en el peor de los casos, lo tenían que hacer de manera manual todos los días. En el mejor de los casos lo podían hacer a la semana, pero ya ahorita prácticamente lo sabían en ese instante y en el día siguiente, en ese día que se hacía el cierre y se hacía el cuadre de efectivo, prácticamente al día siguiente ya auditoría ya estaba presente. Y esto es un esquema que también para los asientos contables inusuales se puede realizar cuando se registren operaciones contables que no se correspondan con la operación normal del negocio. Sencillamente en ese momento o en el corte diario, todos los auditores o los auditores designados reciban una alerta para hacer la investigación correspondiente. Y es más fácil hacer la investigación de esa operación que estar dedicando una auditoría completa en ese momento, haciendo revisiones de análisis de todas esas operaciones. Y también implementar para los riesgos, así como les puse cada indicadores claves de riesgo, implementar procesos para que se hagan evaluaciones de los riesgos financieros y de cumplimiento
para que todos los auditores se puedan dedicar en su mayoría a los riesgos estratégicos y operativos que son, digamos, los que afectan más la operación del negocio. No nos enganchemos con una única herramienta. Si bien les mostré todo el abanico, un abanico de opciones para hacer análisis de datos en auditoría, y que de hecho actualmente ahorita se quedaría corto porque hay muchas más herramientas, no es necesario preocuparse cuál es la herramienta que vayan a utilizar. Comiencen con algo tan simple como Excel y Access. Sí, puede dar risa, puede parecer cómico, pero empiecen con eso. Porque muchas veces he visto que muchos departamentos de auditoría hacen procesos de análisis, solamente cargan la información en Excel, cargan en una tabla y en otras hojas ya están los resultados. Algo tan sencillo, también con Access. Que yo tengo un proceso, por lo menos, de análisis de transacciones contables inusuales con una batería de pruebas y todo eso se hace con Access. Algo sumamente, son herramientas sumamente sencillas y con las que se puede empezar a hacer este proceso de análisis de datos. Seleccione después de que veamos todas las limitaciones y las necesidades que tengamos de las pruebas, es que podemos preocuparnos de seleccionar cuál es la herramienta que vamos a utilizar después. Que ya Excel y Access dieron a su capacidad. Ok, ¿qué herramienta, qué necesidades tenemos? Las limitaciones, y ahí podemos ver si vamos a utilizar ACL, si vamos a utilizar IDEA, si vamos a utilizar R o si vamos a utilizar Python. Todo eso lo vamos a ver, pero después. Primero comencemos elaborando como que el modelo piloto y después vemos qué herramienta avanzada vamos a utilizar para hacer estos análisis. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay necesidad de confundir al equipo. Si el equipo todavía no sabe o no ha terminado de entender cuáles son los datos con los que está trabajando, la cosa se va a complicar más cuando traten de entender la herramienta que tienen que utilizar. Y más si no la han utilizado antes. Trabajar de la mano con el departamento de tecnología. Esto es algo sumamente importante. Aquí auditoría, en este tipo de proyectos, auditoría no puede estar aislada del departamento de tecnología de la organización. ¿Por qué? Porque en los momentos, sobre todo en las partes, en la etapa de extracciones de datos, hay que evaluar también las ventanas de tiempo para evaluar esos impactos en el desempeño de los sistemas. Porque no vaya a ser de que tengan que en una extracción, por lo menos hacer la carga inicial de transacciones contables, se genere una parada de sistemas los departamentos y el departamento de tecnología no sepa por dónde está el problema, cuando el problema radica en una consulta que se lanzó a una base de datos y que está tardando y que está consumiendo casi la totalidad de los recursos. Eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Y también ver cuáles son las licencias de software y recursos de hardware con los que cuenta la organización para ver entonces qué puede hacer el departamento de tecnología para cubrir la necesidad del departamento de auditoría interna. Seguridad de información, el punto que les había señalado con los expertos, que también de este un punto bueno, porque involucra no solo seguridad de información, sino ciberseguridad. Solicitar los accesos a los repositorios corporativos y acuerden las medidas de seguridad antes de hacer las extracciones. ¿Por qué este punto es importante? Porque cuando se hacen las extracciones, en los registros puede quedar de que fueron los auditores los que hicieron las extracciones. Pero si estamos hablando de procesos que van a ser automáticos, ya definan cuál va a ser, si va a ser un usuario de servicio, quién va a ser el responsable de su usuario, cómo va a ser las medidas de riesgo, las medidas de mitigación de riesgos que va a tomar seguridad de información para poder, digamos, apoyar ese acceso que va a tener auditoría interna a las bases de datos corporativas. Y también, muy importante, incorporar, una vez que se tenga el repositorio de datos o las bases de datos que va a tener auditoría con toda esa información para hacer todas sus evaluaciones, que eso esté incorporado dentro del alcance de seguridad de información y ciberseguridad.
porque de nada no va a tener ningún sentido, como decimos, proteger todas las joyas de la corona y de pronto va a quedar una esmeralda por fuera y de la cual auditoría, seguridad de información y ciberseguridad ni siquiera están enterados. Esto es un trabajo que se tiene que hacer que tiene que llevarse de la mano entre todos los participantes. Y por último, para gestionar estos proyectos de análisis de datos, una recomendación, usar metodologías ágiles de auditoría. Estos son proyectos, como les dije, que empiezan con una auditoría, una prueba, y entonces empiezan a cambiar requerimientos todo el tiempo. En un mes, en una semana, pueden tener el proyecto puede tener un alcance y en la semana siguiente el alcance puede ser totalmente diferente. Pueden haber nuevas pruebas que se requieran, puede haber nuevos requerimientos de información que haya que realizar, puede existir incluso nuevas preocupaciones de las partes interesadas cuando ven que auditoría interna está llegando con resultados, que está llegando con análisis, y entonces en una reunión puede cambiar todos los alcances del proyecto. Entonces, aplicar una metodología y llevar este proyecto como una auditoría y aplicarle metodologías ágiles de auditoría va a ser una de las mejores maneras que va a tener el departamento de auditoría interna para sacar adelante este tipo de proyectos. Bueno, señores, ¿llegamos a alguna pregunta que tengan por el material que les expuse? Rafael, sí, tenemos preguntas. Por aquí tenemos a José Antonio Muñoz Barrantes, que dice felicitaciones por la exposición, muy ilustrativa. Las tags son muy útiles para el análisis de datos y las herramientas actuales permiten extraer los datos de una multiplicidad de fuentes. El caso es que en algunas situaciones es todo un reto lograr la extracción con un sentido dependiendo del formato en lo que provea la data. Por su experiencia, ¿cuál es la estrategia más conveniente para optimizar la estimación del tiempo que consumirían esas actividades de extracción con el objetivo de formular el plan de proyecto? Bueno, en mi experiencia, hacer un estimado del tiempo, porque en mi experiencia, siendo ya auditor, siendo auditor interno, de que he participado en este tipo de proyectos, sí ha sido, el tiempo va a depender es de la calidad de los datos. Va a depender de cómo fue, de como lo dije al principio, de si la información está bien almacenada, si estuvo bien ingresada por los usuarios. Todos esos aspectos influyen muchísimo y sobre todo también si tienes acceso a la documentación de los sistemas. A mí me ha tocado hacer extracciones de datos de sistemas donde prácticamente unos meses antes se fue la última persona que los conocía y que les daba mantenimiento. Entonces, esa va a depender de muchas circunstancias, va a depender de muchos factores, y hacer una estimación, verdad, es bastante difícil. Si es un sistema que tienes toda la documentación a la mano, tienes el personal interno de la organización que le da soporte a esos sistemas, si tienes acceso a ellos y demás, obviamente los tiempos van a ser mucho más cortos. Sobre todo si estamos hablando ya de lo que se refiere a la extracción y refinación de la información. Ya después, definir va a depender ya después de las pruebas. Si tienes todo eso, el acceso a toda la información necesaria, porque a veces puedes necesitar combinar la información de muchísimos sistemas, no de uno solo. Entonces, en verdad, esas etapas, por eso es que esa etapa también en el primer año se lleva muchísimas horas,
por lo menos uno de los sistemas, de los dos sistemas completos de auditoría que he implementado en un banco fue más o menos un año. Y en un organismo multilateral fueron 4 años de trabajo. Y ya comenzó por algo muy sencillo como gastos de viaje y llegó a parte de gestión financiera de proyectos, revisión de transacciones contables inusuales, pagos a proveedores, etcétera. Perfecto, perfecto, Rafael. Bueno, muchísimas gracias por tu conferencia, realmente muy, muy ilustrativa. La verdad que siempre es un tema muy, muy importante, digamos, de dónde extraemos la información, y más hoy que hay una multiplicidad muy importante de fuentes de información. Así que bueno, nada, te agradecemos el haber participado en nombre de todos los capítulos de América, de Iberoamérica. Y bueno, obviamente te esperamos para una próxima conferencia. Gracias. Sí, en América Latina 2022, espero estar. Solamente para responderle rápido a Andrea Gil, Perdón. para poderle responder rápido. La implementación de la seguridad de las herramientas hace parte de un proyecto aparte, debería ser considerado dentro del mismo proyecto. Pero ya en una etapa, cuando ya el proyecto ya ya tenga las herramientas, ya tenga las herramientas identificadas, ya tenga los requisitos. Por lo mismo digo, tener siempre, trabajar de la mano desde el principio con tecnología, si vas a necesitar software adicional, si vas a necesitar recursos de hardware adicionales, y con seguridad de información y ciberseguridad, si vas a necesitar sobre todo el acceso a los datos, si va a ser un acceso recurrente, si va a ser momentáneo. Todo eso siempre tienes que considerarlo dentro del mismo proyecto. Unas etapas posteriores, pero sí tienes que considerar. Hay otra pregunta, exacto, de Mauricio Mata Soto. En auditoría queremos empezar a usar Power BI para análisis de datos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones y por dónde iniciar? Bueno, ¿por dónde iniciar? Sencillamente ver cuál es tu plan lo primero, la estrategia de la organización y cuál es tu plan de auditoría. Y después de allí puedes ya ir identificando todos los recursos, los recursos de los repositorios de información que puedas necesitar. Si aún así, el que más por donde se pudiera incluso hasta empezar, si no tienes todos esos elementos, la parte de el análisis de la información contable, donde puedas empezar a ver transacciones, reconstrucción de movimientos, determinación de índices financieros, indicadores, etcétera. También por allí también puedes comenzar, pero siempre en función a la estrategia de la organización y a la estrategia que tiene definida el Departamento de Auditoría Interna. Perfecto, perfecto. No sé si ya también le habías contestado la segunda pregunta a Andrea Gil con respecto a... Sí, el tema de la implementación de la seguridad de las herramientas, siempre todo eso se tiene que incorporar. El deber ser es que se incorpore todo dentro de un mismo proyecto. Puedes tenerlo por etapas, pero siempre dentro del mismo proyecto. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces sí, ahora sí, es todo. Rafael, allí nos dejas la forma de contactarle. Saludos también desde Héctor Hernández. Excelente presentación. Así que bueno, muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, por cierto, te esperamos para la próxima edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.